Bien, estamos grabando ya la clase para que la tengan ustedes. La oración. La oración es una estructura gramatical, ¿no? Nosotros hemos visto las estructuras gramaticales como son el sujeto, el verbo, preposiciones, hemos visto las conjunciones y demás. Ahora vamos a ver ya esta estructura un poco más compleja. Habíamos visto el uso de la V, de la B, de la Y, de la L, creo que no hemos visto, pero sí de la Y y de la I. Hemos visto el uso de la R, de la R, ¿sí? Después nos hemos ido ya a los prefijos, a los sufijos y a los lexemas, ya con morfología. Después nos fuimos a estas estructuras gramaticales dentro de una oración, como son el sujeto. Hemos visto esa diferenciación con el sustantivo, habíamos visto el verbo, los adjetivos, adverbios y demás. ¿Qué es lo que vamos a avanzar en esta parte que utilizamos más en la estructura gramatical, en la clasificación de las oraciones? Pues son las conjunciones. Bien, ahora, vamos a entender entonces a la oración formada por la unión de un sujeto y un predicado. ¿Esto quién nos dice? La RAE, la Real Academia de Lengua Española. Pero vamos a tener en cuenta que existen oraciones, déjenme buscar mi punterito. Existen oraciones que no van a tener sujeto, no se van a poder dividir en estas dos. Bien, concepto de la RAE que siempre se va modificando. Lo primordial que tenemos que tener es que la oración es una estructura gramatical. ¿De orden qué? De orden compuesto. Porque vamos a tener vamos a tener, es una estructura gramatical de orden compuesto, porque vamos a tener un verbo, vamos a tener quizá unos adverbios, vamos a tener adjetivos, ¿sí? Vamos a tener sujeto en algún momento, vamos a tener sí un sustantivo y demás. Ya, entonces es una estructura gramatical compuesta. ¿Por qué? Por estas estructuras que habíamos llevado la clase anterior o las clases anteriores. ¿Sí? Entonces nos vamos a ir al siguiente concepto. Bien, antes de ver los enfoques, nos vamos a ir, por favor, a un diagnóstico, ¿ya? Ingresen a lo que es ortografía española. A ver, vamos ingresando a ortografía española. Creo que aquí tengo el orden un ratito. Ya, ingresan a ortografía española, ingresan a pruebas, oraciones, seleccionar todas y empiezan la evaluación. Bien. Oraciones, seleccionar todas y empiecen la evaluación. En este caso, les va a pedir en algún momento de esto que compren, así que no compren nada. Por favor, no compren nada. Rechacen la compra, solo los que están habilitados. Bien, les voy a mandar por WhatsApp de todos modos. Ingresan y hacen la evaluación y pasan este screenshot del puntaje de la evaluación por WhatsApp, por favor. Al grupo, no a mi individual, al grupo. Vamos haciendo. Tienen 3 minutitos para esto, máximo. Vamos.
¿Qué tal? ¿Cómo les está yendo? Vamos haciendo. Vamos. A ver. Muy bien, Caleb. A ver. Caleb, ¿qué ha pasado? ¿En cuál te has equivocado? Súper rápido lo has hecho. Caleb, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? Jessica, muy bien. Tengo 2, me faltan 7. Vayan pasándome, por favor. Disculpa una consulta, hay que compartir en el grupo los resultados, ¿verdad? Sí, los resultados, pásenme con nombre, por favor con nombre. Bien, sí. Me llegó ahorita uno, pero no sé con el nombre, por favor. Bien. Listo, nadie ya me pasó. Los demás vayan pasándome, por favor. Esta vez les he escogido estudios de caso muy fuertes, así que espero les ayude en su vida profesional. Lig, disculpe, creo que me salí de la página, pero tenía D y tenía 7 errores, pero ahorita estoy intentando volver a recuperarlo. Es que A no le ver, estaba entendiendo. si logras, no te preocupes, ¿ya? No te preocupes. Ya, gracias. No te preocupes. Karen, muy bien. Muy bien, vamos a ir. Esto es, ojo, esto es diagnóstico. ¿Qué quiere decir? ¿Qué podemos mejorar? ¿Ya? Y los que tienen 100 está súper bien, pero ojo, podemos mejorar, porque ahorita son pocas. Por ejemplo, las subordinadas, entre otras coordinantes, no están dentro de estas oraciones. ¿Bien? Súper, entonces vamos a continuar. Ya vayan enviándome. Ya hemos hecho en este caso lo que es el concepto, hemos hecho el diagnóstico, ahora vamos a ver los criterios, ¿ya? Dentro de lo que es el lenguaje y la oración como tal, van a existir 4 criterios muy importantes, como son el semántico, el sintáctico, el ortográfico y el fonológico.
Bien, el semántico pues se refiere a esa unidad que tiene sentido completo. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una oración, ¿ya? Una oración tiene que tener un sentido completo. Tiene que tener la misma oración un inicio y tiene que tener un final. Y la idea debe estar completa. No puedo dejar ideas con puntos suspensivos, por así decirlo, desde el significado. Bien, por lo que estas oraciones deben ser entendibles a las personas. Bien, ahora, también existe un orden sintáctico o un enfoque sintáctico o un criterio, en este caso sintáctico, que es parte de las oraciones, ¿sí? Es la unidad independiente, este criterio. ¿Qué significa? Desde ya la oración es completa, de un sentido completo. Va a mandar un sentido, un significado al, en este caso, al receptor. Manda un significado al receptor, ¿verdad? Y el receptor, según lo que el emisor quiera mencionar, va a recibir el mensaje. En el orden semántico, esto debe ser completo. Y en el orden sintáctico debe ser independiente. ¿Qué quiere decir? Que esta oración, por sí sola, desde el inicio hasta el puntito que me dice terminó la oración, debe ser entendible y debe tener un sentido propio. Sea que aquí tenga una coma, la oración completa debe tener un sentido propio, debe tener un nivel de independencia. Bien, por eso desde el orden sintáctico van a existir estas oraciones subordinadas, coordinantes y de yuxtaposición. En cambio, en el semántico van a ir ciertas oraciones con alguna forma de hablar o una forma de expresarse, en este caso de orden escrito, mediante el emisor. Si el emisor quiere presentar duda, pues va a ser una interrogación. Si quiere presentar sorpresa, va a utilizar admiración. Si quiere presentar duda, va a ser dubitativa, ¿sí? Entre otras, ¿bien? Ahora existen otro tipo, denme un minuto por favor. Disculpen, ya. De orden fonológico y ortográfico. El orden ortográfico va a presentar al inicio de la oración una mayúscula y va a terminar con este signo de puntuación que llegaría a ser el punto, que nos dice, aquí terminó la oración. Inicia con mayúscula, digamos, lenguaje. Va a iniciar con L mayúscula y va a terminar con un punto. Bien, si no cumple este criterio, yo no voy a entender dónde inicia ni dónde termina. Hay muchas veces que ponemos, ¿no?, una oración que inicia con mayúscula y después nos saltamos al siguiente renglón. Yo digo, ¿dónde? Y aquí otra vez inicia con mayúscula. ¿Y dónde termina? ¿Sigue? ¿Tienen puntos suspensivos? ¿O en qué situación está este orden? Bien. Luego va a existir el orden fonológico o el criterio fonológico. Este menciona que cada unidad independiente con un sentido completo, que inicia en mayúscula y termina en punto, tiene una entonación propia. No es malo el hecho de que muchas veces leemos oraciones, ¿cómo te llamas? Decimos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está con signos de interrogación. A diferencia de decir, ¿cómo te llamas? Sí, son diferentes, entonces la entonación es diferente. Nosotros vemos especialmente en algunas situaciones poéticas y demás que esta parte fonológica hace su mérito, es cambiante.
Bien, si yo quiero expresar alguna duda, voy a incluso leer la oración diferente. ¿Alguna vez ustedes han ido a los cuentacuentos? A ver, ¿alguno de ustedes ha ido a cuentacuentos? ¿Nadie? ¡Ah! No lo puedo creer. Adriana, yo doy mi cabeza que has ido alguna vez a cuentacuentos. Así de pasadita en la feria de echado un poquito. Ya, ¿cómo ellos cuentan? A ver si te quieren contar una historia. Hemos llevado justo este tema en Halloween, recuerdo, y era historias de terror de el hospital de clínicas. A ver, más o menos, ¿cómo cuentan el cuento, Adriana? Bueno, creo que como tiene la persona que va a escuchar, tiene que prácticamente imaginarse todo lo que le están contando, juega un papel muy importante el tono de voz, que no sea todo así lineal, porque sería aburrido, sino que se suba el nivel de la voz en ciertos puntos para hacerlo más interesante, para atraer la atención y que la persona que lo está contando prácticamente lo interprete o lo viva o lo siente para transmitir eso a los que están escuchando. Exacto. Sí, entonces, dentro de esta entonación propia va a existir esto. No voy a decir, y de pronto apareció la enfermera andante con su capa de 1960. Sino voy a decir, de pronto apareció una enfermera con su capa de 1960. Y es diferente la entonación que yo manejo. Bien, entonces el orden fonológico de una oración también va a ser cambiante. Bien, cada oración, sea de un cuento, sea de hay un texto académico, nosotros incluso cuando leemos el texto, leemos en la mente, estamos repitiendo el sonido y vamos a repetir de una forma diferente. No es raro que nosotros cuando leemos un texto académico, las partes más sobresalientes, por ejemplo, las negrillas, vamos a tener una entonación diferente en el cerebro. Bien, Nay, ¿alguna vez te ha pasado esto cuando lees algún artículo? En los artículos no me sucedió tanto, más en los cuentos. En los cuentos. Sí. A ver, contame un poquito, ¿cómo te ha pasado en los cuentos, valga la redundancia? Es que sí me adentraba al cuento y Ya. bueno, lo tenía que leer, entonces sí le daba esa emoción que merecía, bueno, que traté de demostrar eso, Que pero sí tratan me de llamó la atención. describir. Sí. Eso, muy bien. ¿Y qué ha pasado en la clase de Halloween entonces? ¿Ya has imaginado cada emoción? Sí, pero no lo podía expresar bien, estaba muy asustada. Me imagino otras cosas. Ya, no te preocupes, Naye. Entonces, eso pasa en el orden fonológico, ¿sí? No es que por el hecho de que sea escrito, de que sea redacción, va a perder ese sentido. Nosotros le damos ese sentido. Cuando estamos en una exposición, por ejemplo, el título lo hacemos de una forma diferente. Nosotros decimos la oración. No decimos como parte del desarrollo. La oración es tanto. No, vamos a decir la oración. ¿Sí? Tiene un orden fonológico diferente, un criterio diferente. Bien, son estos 4 criterios que deben tener todas las oraciones. Si no tiene un criterio semántico, pues chao, no es oración. Por ejemplo, y semántico y sintáctico, que a veces es un poco similar, ¿ya? Por ejemplo, ni querer medicina entrar, que era un ejemplo de las estructuras gramaticales. No tiene el enfoque semántico, no se entiende. Sabemos que dice que quiere entrar a medicina, pero la parte ya sintáctica de un orden, de este orden para que tenga un significado completo, se pierde. Bien, entonces, por estos 2 criterios, no voy a considerar una oración. Orden ortográfico, muchas veces hemos visto que no escribimos, sí escribimos con mayúscula, pero el punto lo dejamos ahí, como si se sobreentiende. Y no es así. Bien, yo tengo una oración, tengo que ponerle un inicio y un final. Bien,
Ahora, el fonológico, hemos visto en todas las veces que nosotros leemos artículos, así estemos súper aburridos y leamos el artículo, pues vamos a tener una entonación diferente. ¿Bien? Ahora nos vamos a ir a esta de las oraciones semánticas, ¿ya? Esta clasificación, son dos clasificaciones que se hacen en los tipos de oraciones. Una es las oraciones semánticas y otra de orden sintáctico, ¿ya? Las oraciones semánticas en este sentido van a ser o van a depender de la actitud o la intención que quiere expresar la persona o el hablante, el emisor, hacia el público. ¿Con qué sentido va a decir o quiere referirse al público? Si quiere dar dudas, si quiere realizar una instrucción o si quiere hacer un poco de esa emocionalidad que le ponen al texto, por ejemplo, en cuentos, ¿sí? Es diferente, ¿bien? Y en este sentido existen estas seis diferentes oraciones de orden semántico, ¿ya? Primero, las enunciativas. Estas dicen, declaran o informan algo, por tanto, enuncian. Las exhortativas expresan una orden, un ruego o un consejo, ¿ya? Por lo general, las enunciativas van a tener una referencia clara. ¿Ya? Entonces va a tener un referente. Sin embargo, las exhortativas van a venir de uno mismo. Bien, voy a expresar una orden porque quiero que esta persona lo realice. Va a ser muy diferente a informar algo, a declarar algo que tiene una referencia o una fuente diferente a la mía. Bien, en cambio las exhortativas vienen más de petición de una persona, de uno mismo. Las interrogativas pues van a ser preguntas, van a interrogar, ¿ya? Las exclamativas van a ser esas que expresan esa emoción de sorpresa, de admiración. Las desiderativas van a ser las que expresan un deseo. Quisiera, ¿ya? Con esa función voy a llegar a mi receptor. Las dubitativas van a expresar duda o una incertidumbre. Bien, por ejemplo, ¿será que voy a probar? ¿Será esto? ¿Será el otro? Ya vamos a poner en tela de duda o en tela de juicio, como se menciona en un lenguaje menos técnico, las situaciones que yo voy pasando en mi cotidiano vivir. Bien, entonces las enunciativas van a declarar algo, tienen una referencia, una fuente diferente a la propia. Las exhortativas van a expresar una orden, un ruego o un consejo en este caso, ¿ya? Las interrogativas van a hacer una pregunta o van a interrogar. Las exclamativas van a sorprender y van a admirar. Las desiderativas van a expresar un deseo, un anhelo. Y las dubitativas van a expresar una duda o incertidumbre. Bien, todas estas pueden ser tanto afirmativas o negativas. Una exhortativa negativa, por ejemplo, que muchos utilizamos, no hagas esto, no te muevas, no copien, no esto, no el otro. ¿Bien? Entonces, en este entender de las enunciativas, exhortativas, interrogativas, exclamativas, desiderativas y las dubitativas, vamos a ver nosotros un pequeño video y ustedes van a redactar, ojo, ya no, en esta primera parte vamos a hacer redacción. Ya no vamos a clasificar, eso vamos a hacer en la segunda parte. En esta van a ser redacciones de oraciones cortas acerca de este caso, del caso que vamos a ver. ¿Han entendido? ¿Tienen alguna duda o alguna consulta? Hablen ahora o callen para siempre. Lick, ¿hay manera de que puedan ser ambas en una oración? ¿O no? ¿Cómo? Perdón. Digamos, no sé, un segundo. Perdón, lo siento, que estoy en el trabajo. Le decía si hay manera de que pueda ser, por ejemplo, una dubitativa, digamos, no es,
o no, desiderativa, digamos, quisiera aprobar el examen y ahí, digamos, dudar, pero no estoy segura de haber estudiado o algo así. Ya, cuando tú me dices quisiera dar el examen, pero no estoy segura de haber estudiado, en esa misma oración tienes dos oraciones, ¿sí? Y eso se llama yuxtaposición. La primera puede ser obviamente una de estas y la segunda mencionar otra. La primera, como dices, es como una desiderativa, ¿verdad? Quisiera. Y en la segunda expresas una duda, es una dubitativa. Bien, obviamente, si esto puede pasar en una oración, porque hemos... no te escucho bien. Te Le escucho decía que ahora sí entrecortado. lo tengo claro. Gracias. Ya, no te preocupes, ¿ya? Sí, quizá te entre la duda en qué situación. Desde el orden ortográfico, una oración empieza con mayúscula, ¿ya? Y termina en un punto. Pero más adelante vamos a ver cuando existen, por ejemplo, yuxtapuestas. En este caso, mil disculpas, si más no me equivoco, es una coordinante en este caso, no es de yuxtaposición, es coordinante porque tiene su conjugación, el pero. ¿Sí? En este caso el pero llega a ser una conjunción, perdón, que va a trabajar y va a mencionar esta oración como coordinante. Ya, entonces, en la primera parte tú haces una desiderativa y en una segunda parte haces una dubitativa. Bien, no hay problema, se puede hacer eso. Súper, vamos a continuar entonces. ¿Alguna otra consulta, alguna duda? Muchas gracias por la pregunta, siempre es bueno preguntar. ¿Alguna duda más? ¿Nadie? Ya. Entonces, cada uno de ustedes mínimo me tienen que presentar 6 oraciones de este caso. Una enunciativa, una exhortativa, una interrogativa, una exclamativa, una desiderativa y una dubitativa. Pero ojo, no son oraciones que ustedes escuchen y las escriban, sino son oraciones que redacten de lo que han entendido del caso. ¿Bien? Súper, vamos a continuar. ¿Tienen alguna duda más? ¿Ninguna? ¿Seguros? Caleb, ¿todo claro? Todo claro, profesora. Jessica, ¿todo claro? ¿Naye, todo claro? Todo claro, profe. Ya, súper. Todo claro. Entonces, listo, Naye. Entonces vamos a continuar. Ojo, son 6. No de lo que están hablando las personas en este estudio de caso, ¿ya? Sino ustedes redacten de lo que van a entender. Van a ser 2 casos que van a ver, ¿ya? Pero en un solo video, así que de cualquiera de los 2. ¿Bien? Vamos realizando entonces. Vamos a ingresar ya en redacción. 6 oraciones. ¿Qué oraciones? Enunciativas, exhortativas, interrogativas, exclamativas, desiderativas y las dubitativas. Bien, voy a dejar de compartir. Voy a compartir, aquí está. Listo. ¿Ven mi pantalla? Sí, profe. Ya, ¿me confirman si se escucha, por favor? Soy intersexual, tengo el cariotipo XXY. ¿Se escucha? Sí, pues, sí se puede escuchar, profe. Ya, no está muy bajito, muy fuerte, algo, nada. ¿Todo bien? Ya, empezamos entonces. Voy a silenciarme yo y voy a empezar. Si no se escucha o se entrecorta o algo, me avisan, ¿ya? Soy intersexual, tengo el cariotipo XXY y eso me ha condicionado toda mi vida. Soy una mujer que nació sin vagina, pero no por ello soy un hombre. Generalmente los hombres nacen con cromosomas XY y las mujeres XX, pero una de cada 400 personas nace con alteración en los cromosomas sexuales como usted. Por eso usted sería intersexual. Los ovarios están aquí y aquí está el útero
Cuando es mujer se quedan arriba, cuando son hombres los testículos bajan hacia abajo y quedan en la bolsa escrotal. Yo los tenía en medio, porque se mezclaron los de chico con los de chica. ¿Usted se quedó a A medio? mitad camino, en medio, pero más mujer que hombre, porque yo de hormonas femeninas tenía un 52 y de testosterona un 0,2. Sin vagina y sin pene, es que decían que yo era un ángel. Cuando yo nací, el clítoris había desarrollado y estaba cubierto de piel. Los médicos determinaron que había nacido un niño. Tenía fijación desde pequeña, a que eso no tenía que estar ahí. Pero claro, no tenía vagina. Una mujer sin vagina, ¿dónde va? ¿Qué hace? Yo no he podido ser ni prostituta. Usted fue uno de los 220 niños intersexuales que nacen al año en España tirando por lo bajo. Sí, sí. Y esta foto, pues yo le tengo la raya de los ojos pintada para que fuera más niña que niño, porque todo lo demás es como muy doloroso para mí. Yo sé que aquí ya era una niña. ¿Cuánto tardó su madre en darse cuenta que había tenido una niña? Cuando me salió el pecho en el desarrollo a los 11 años, sí que es verdad que decían, esto ya no es normal. Aquí vemos que ha tachado su anterior nombre. Sí, sí, es que no quiero recordarlo. La primera vez que me reasigné fue a los 25 años. Lo que pasa es que el médico se murió de un infarto al corazón y me dejaron abandonada sin vagina. La segunda que me operé fue a los 29, pero tampoco salió bien. ¿Usted, Sara, puede mantener relaciones sexuales? No, yo me puedo morir si me penetran, porque me puedo desangrar. En el mundo habría más de 3.700.000 intersexuales. ¿De qué manera se enfrenta al sexo una mujer intersexual como usted? A mí me han llegado a decir, es que yo nunca había estado con una mujer así, no, perdóname, pero no voy a poder. O simplemente no te dan ni explicaciones, directamente desaparecen y ya. En una ciudad de 60.000 habitantes como Alcoy debería haber entre 30 y 1.000 personas intersexuales. No, aquí solamente estoy yo. ¿Por qué son tan invisibles los intersexuales? Porque enfrentarse a las opiniones de los demás, al escarnio público, es muy duro. Este es mi primer colegio. Yo vine feliz cantando y bailando por la calle porque iba a aprender. Cuando me di cuenta de que este colegio solamente era de niños y de curas, y yo era la única niña de todo un colegio. 2 de cada 10 niños, según la UNESCO, sufren acoso. Vejaciones, desprecios, palizas, me quitaban el desayuno. Y ese miedo se te queda en el cuerpo. ¿Usted sabe lo que es la intersexualidad? No tengo ni idea. ¿Bisexual? ¿Puede ser? No. No sé. Vale, ser como hermafrodita, ¿no? Sí, pero Algo más o menos. ahora es intersexual. Pero no suele ser muy común, ¿no? No. Un 0,05%. Claro, es casi lo que no es normal. Hay animales que sí que tienen, son de dos sexos. Son machos y hembras. Pues las personas también. Sí, pero las personas tienen hombre, mujer, mujer, hombre. Lo que pasa lo otro ya es una aberración. Ay. Es una aberración, no es hagas normal. quedarme mal a mí, que a mí me ha pasado eso. Yo he nacido con las dos cosas y no valía ni una ni la Pero es otra. aberración. Pero yo soy una aberración para usted, ¿eh? No, es una mujer. Soy una mujer. O puede ¿Usted ser vería- un hombre, pero... Pero usted ve un hombre aquí, ¿qué ve? No, veo una mujer. Pero Y si yo le digo que no tengo vagina, ¿sigo siendo una mujer? Sí, se puede seguir siendo una mujer. Pero es una aberración de la imperfección. Pero la imperfección es bella. Como usted, hay tantísimas personas que tendrían que entender que la normalidad no existe. Que os vaya bien. Gracias. Nada. Gracias. Así es la gente normal. ¿Cuándo le dijeron a usted que en vez de un niño llamado Alberto tenía una niña que se llamaba Ana? Nosotros siempre tuvimos la duda, pero concretarlo fue pues con 6 meses, 5 y medio, 6 meses. ¿Como madre se ha sentido sola muchas veces? Mucho, muy sola. No tuvimos apoyo por ninguna parte. Lo vivimos en casa, con la familia. Lo que pasa es que hemos estado muy unidos y bueno, ha luchado lo que se ha podido y se ha ido donde ha hecho falta para conseguir que ella estuviera bien, y psicológicamente por parte de la familia no creo que le haya faltado nunca apoyo. Yo pediría que, aparte de esos endocrinos, para los intersexuales exista un seguimiento psicológico. Yo le doy muchos. Aquí es María José, este soy yo. Mario, según el Ministerio de Educación, el 4% de los niños españoles sufre acoso escolar.
A ver, mi infancia fácil no fue. Yo siempre me cuidaba mucho de que nadie me viera, de que, a ver, yo tenía el pito. Me llamaba María José, pero tenía el pito. Pero claro, como me llamaba María José, pues en el colegio, los trabajos en grupo con las niñas, pero luego una vez salía de lo que era la clase, he estado siempre rodeado de niños, he jugado con ellos siempre y me daba igual, yo era súper feliz. Cariotipo XY. Cuando cumplo los 18 años me hacen mi primera intervención quirúrgica y desde entonces soy Mario y aquí empezamos un proceso de 4 cirugías. Ella es María, es mi novia, llevamos juntos 12 años, ¿vale? Este año nos casamos además. La probabilidad de tener un novio como Mario es la misma que la de tener un novio pelirrojo, pero supongo que la visión social ha sido totalmente diferente. La verdad, a mí eso nunca me ha preocupado. Yo me enamoré de la persona de Mario y lo que opinaran los demás, sinceramente me daba igual. Yo puedo tener sexo pleno y placentero, sí, al 100%. Vamos a tener niños, lo tenemos que hacer por inseminación artificial porque yo no puedo tener niños, pero los vamos a tener. Me gustaría que nuestro hijo no tuviera que vivir ni pasar nada de esto. Esto es un error. Considero que hoy día los servicios ya deberían de ser unisex. Yo antes de operarme, ir a un servicio público era un calvario, un auténtico calvario, porque solo no podía ir. Podía encontrarme una puerta rota, podía encontrarme que no había pestillo y entonces me daba mucha cosa tener que entrar a orinar a un servicio porque yo no podía orinar de pie. La primera vez que lo he utilizado ha sido a los 28 años, ¿no? Imagínate lo que es para mí, es un auténtico placer. ¿Qué tal? ¿Qué les ha parecido? Los escucho y las escucho. ¿Nadie? Creo que Dale. creo que ha sido muy interesante conocer de los casos, ya que bueno, yo sabía algo de ese tipo de mutación, pero no lo había escuchado, o no lo había, si no lo había escuchado por parte de la gente que lo sufre. Entonces sí fue algo interesante conocer cómo es vivir con esa condición. Es bastante complicado, gracias, Nay. Es bastante complicado la situación con los hermafroditas, ¿no? O sea, bueno, antes llamados hermafroditas, ahora ya no son hermafroditas, son intersexuales, ¿no? En Bolivia la discriminación es bastante fuerte, ¿no? Y a ver, ¿qué más en esto? He tenido pacientes que han llegado con esta situación y es muy complicado, ¿no? Lo que pasa desde el cerebro, muchas veces se prioriza que lo antes posible los operen, pero algunas veces no está recomendado, porque a veces yo puedo decidir un varón, puedo decidir una mujer, que en algunos casos sí se puede, y en otros no. No es un nivel de hormonas, como han mencionado ahí, la testosterona y entre otros, ¿no? Bien, entonces, ¿alguien más que quiere compartir algo sobre este video? ¿Nadie? Yo pienso que debe ser muy difícil, no solo para ellos, ¿no? Sino también para su familia, por el hecho de no saber cómo protegerlos, porque como hemos visto, sí, durante la niñez, yo creo que es una de las etapas más difíciles, porque no entienden qué es lo que está pasando, la adolescencia igual, que es muy complicada, entonces creo que tener un círculo familiar ahí que te esté apoyando debe ser muy importante. Sí, y lo es. Gracias, Adriana, y lo es, ¿no? Siempre nosotros trabajamos desde el enfoque biopsicosocial, así que es muy importante trabajar la familia. Bien, entonces, de cualquiera de estos son 3 casos, pero el primero es uno de los más completos, ¿ya? Depende de ustedes de cuál quieren hacer, hagan estas oraciones que les había mencionado, ¿no? Una de cada una de estas mínimo, hablando del caso, ¿ya? O de los casos. ¿Cuánto tiempo quieren para esto? Me gusta negociar con ustedes eso del tiempo. O yo les pongo tiempo.
¿Nadie? No vamos a negociar hoy día tiempos. Ya, yo les 10 pondré minutos. tiempo. ¿Cuánto? 10, no sé. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Nadie más? ¿Nos quedamos con 10 minutos? Jessy, ¿qué dicen? Dasha, ¿qué dicen? Karen, Jimena, Max. Ya, súper. 10 minutos entonces. Ya, en 10 minutos me pasan, esto sí, de las oraciones, por favor, pásenme por interno, no al grupo. ¿Ya? Vamos haciendo, chicos y chicos. 10 minutitos. Ahorita son 54, 10 minutos, bueno, y 55 hasta y 5. ¿Ya? Vamos, chicos. Pásenme. Vayan haciendo. Vamos haciendo y me pasan. Cualquier duda estoy conectada.
2 minutos más, por favor, váyanme pasando. Váyanme pasando, por favor. Vamos, 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 vamos. Váyanme pasando, chicos. Solo una persona me pasó. Un minuto más. Vamos, chicos. Váyanme pasando, por favor. Muy bien. Las únicas personas que me pasaron son Naye y Adriana. Y ahorita me acaba de llegar uno más. A ver. Tasha, muchas gracias. Bien, vamos a continuar entonces. Ya los demás váyanme pasando, por favor. Entonces, ya hemos visto estas oraciones que son de un orden semántico. Ya, ahora nos vamos a ir. Ay, pásenme al chat de WhatsApp, por favor, Karen. Pero está bien, no te preocupes. Ya los leo. Ya, semánticas. Ahora nos vamos a ir al de orden sintáctico. ¿Ya? Estas ya tienen unas subdivisiones que llegarían a ser las bimembres y las unimembres y las simples y compuestas. Bien, las bimembres y las unimembres van a estar más relacionadas a que si tienen un sujeto y tienen predicado, o sea, si se pueden dividir en dos dentro de la misma oración, ya en sujeto y predicado. Y las simples y compuestas van a ser cuántas oraciones hay dentro de una misma oración, ¿ya? Y qué tipo de relación tienen. Recuerden que la coma muchas veces se utiliza para diferenciar oraciones, ¿sí? Y las conjunciones y las preposiciones van a ser las que se usan para la unión de ideas. En este sentido vamos a tener oraciones simples y oraciones compuestas, ¿ya? Bien, nos vamos a ir entonces a esta oraciones bimembres y unimembres. Bien, las oraciones en este caso, las bimembres, van a tener o son aquellas que pueden ser divididas entre sujeto y predicado,
¿Ya? Yo tengo una oración, Juan. A ver, voy a poner con una oración. Ay, un ratito. Juan compró pizza ayer. ¿Ya? Por ejemplo, esta oración tranquilamente puede ser dividida en sujeto y todo esto el predicado, ¿no? Lo que nos enseñan en el colegio y el núcleo del predicado, pues el verbo. Bien, en este caso puede realizarse de esta forma, ¿ya? Ahora, cuando yo tengo una oración, por ejemplo, ahorita les pongo. Comimos pizza hoy. ¿Ya? Si yo tengo esta oración, tenemos el predicado, tenemos el núcleo del predicado, pero no tengo el sujeto. Entonces, comimos pizza hoy. ¿Quiénes comimos pizza hoy? Nosotros. Ya nos damos cuenta por la conjugación que ya hemos llevado. Nosotros. Entonces, este nosotros, como no está puesto, no está escrito, se va a convertir en un sujeto tácito, aquel que no está literalmente escrito. Bien, súper. Y las oraciones unimembres. En este caso, vamos a ver cuándo se utilizan o cuándo son oraciones unimembres. La primera condición para que ya sea oración bimembre o unimembre, perdón, tienen que cumplir los 4 criterios anteriores. ¿Cuáles son esos 4? Pues van a ser de orden ortográfico, semántico, sintáctico y fonológico. Estos 4 criterios deben cumplir para que sea determinada una oración, ¿ya? En las oraciones unimembres vamos a tener estos 4 criterios. Son aquellas que no se pueden dividir en sujeto y predicado. Y tampoco existe un sujeto tácito, ¿ya? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta entonces de que es una oración unimembre? Tenemos aquí unas opciones. Voy a cambiar de color, disculpen. Ahí está. Vamos a tener el verbo impersonal, quiere decir el verbo terminado en ir, ar, er, ya, o los infinitivos, ya, funcionando como núcleo de la oración, ya. El verbo haber puede estar dentro de estas oraciones, pero, ojo, como siempre el verbo haber trabaja muchas veces como auxiliar, cualquier conjugación del verbo haber debe ir seguido de nada, o sea, directamente del predicado, ¿ya? Si hay un verbo haber más otro verbo, pues se convierte directamente en una oración bimembre, porque este está trabajando como auxiliar. Bien, entonces, una vez más, voy a tener verbo impersonal, terminación ar, er, ir, funcionando como núcleo de la oración, el verbo haber cuando no funciona como auxiliar de otro verbo compuesto, ¿ya? Y en algunas ocasiones van a existir oraciones unimembres que no tienen verbo y que adquieren pues un valor de oración por el contexto. Bien, por ejemplo, Dios mío, qué barbaridad, entre otras. Son oraciones unimembres, pero van a adquirir ese significado como oración por el contexto. Bien, ahora, ¿cómo me voy a dar cuenta de que es una oración unimembre y bimembre? Es la conjugación del verbo, ¿ya? Si el verbo está conjugado, va a ser una oración bimembre porque va a tener un sujeto tácito. Sin embargo, si no hay verbo o si el verbo está en una forma impersonal, o sea, no conjugado, ar, er, ir, está en gerundio o en participio, pues va a ser una oración bimembre. Habíamos visto la clase anterior, voy a tratar de ponerlo un ratito para
que no exista ningún tipo de confusión en esto. Les voy a mostrar la diapositiva de la clase anterior, ¿ya? Viendo. Ya. Entonces. Habíamos visto la clase antecesora o la clase anterior, los verbos. Bien, habíamos visto esta conjugación, donde tenemos que tener clara esta conjugación, ¿verdad? Si el verbo está en primera, segunda persona, o si está conjugado, pues va a ser verbo, son verbos personales. Sin embargo, los impersonales pueden ser los infinitivos, los gerundios y los que están en participio. Bien, si está en este tipo de verbo, pues es una oración unimembre, ¿sí? Bien, vamos a continuar entonces. Ahora, vamos a ver las oraciones simples y compuestas. En este caso, las oraciones simples no contienen preposiciones en su interior, ¿ya? Tampoco van a tener conjunciones, ¿sí? Van a ser oraciones simples. Tampoco van a estar más de una proposición dentro de una oración. Las preposiciones ya hemos visto cuáles son aquellas que van a unir una o más ideas, ya de forma dependiente. En cambio, en las oraciones simples no va a existir ni preposición, no van a existir conjunciones, ¿ya? Por lo que solo va a existir una idea, no va a existir más de una idea en el interior de una oración, ¿ya? Cada oración simple tiene un solo verbo conjugado. Es otra de las características de las oraciones simples. Bien, en este caso, vamos a dar, paso a los nuevos. Vamos a trabajar un poquito con los nuevos. Adriana. Aquí estoy. Ya, la última oración, la cuarta oración, ¿qué tipo de oración es? Al fondo hay sitio. ¿Simple? ¿Me estás preguntando o me estás respondiendo? Es simple. Ya, es simple. Sí. A ver, si yo te digo es unimembre o es bimembre. Creo que es bimembre porque no, es unimembre. ¿Por qué? Porque, no sé, yo trato de dividirla, pero no la puedo dividir en sujeto y predicado. Ya. Y después, habíamos visto una reglita ahí. ¿Se acuerdan? Del tema del verbo, que es el núcleo de la oración. Ya, en este caso, ¿dónde está el verbo en esa oración? El verbo es hay. Ya, el verbo es hay. Viene conjugación del verbo haber. Este verbo haber está con algún tipo de otro verbo, o sea, ¿está trabajando como auxiliar? No. ¿O no? No. Ah, exacto. Justamente por eso va a ser una oración unimembre, ¿ya? ¿Tienes alguna observación en esta oración? Adriana. No, no, yo estoy confundida. Ya, no te preocupes, vamos a ir trabajando sobre eso. Ya, a ver, ¿alguien que tenga alguna? Dale. Le falta el punto. Le faltó el puntito. El punto. Exacto, Jessica y Jimena. Por tanto, ¿qué vamos a definir de esta oración? Dale, Jimena, Jessica, vamos, Jessy. Dale. No, quería decir que no cuenta con uno de los criterios que sería el criterio ortográfico. Exactamente. Exacto, Jessica, muchas gracias. Tenemos que tener en cuenta eso. Habíamos dicho que dentro de las oraciones, ¿qué es lo que tiene que pasar?
Entonces yo voy a tener una oración con una mayúscula, ya cumple el criterio. Pero no tiene un punto, entonces no está considerada como una oración. Si yo veo esto, no es una oración. ¿Dónde está? ¿Dónde termina? ¿Continúa, puntos suspensivos o algo? No, ¿verdad? Ya, súper, ya hemos trabajado con esta oración. Vamos a ver, otra persona, otra persona que recién se ha incorporado. Karen. La primera oración. ¿Qué tipo de oración es? Es simple. ¿Me estás preguntando o me estás respondiendo? Es simple. Muy bien. Necesito que ustedes, disculpen los nuevos si no conocen todavía la metodología con la que yo trabajo. Yo necesito que ustedes se sientan seguros. Ya, cuando me respondan algo, no me pregunten. Estén seguros, así se equivoquen, ahora nos podemos equivocar, pero estén seguros de lo que están diciendo. Porque en el examen de dispensación prefacultativo de lo que vayan a llevar, no va a haber ese, ¿será? ¿No será? Sí tienen que estar segurísimos. Bien, en este sentido, Karen, Juan llegó tarde. ¿Es una oración simple? Exacto, es una oración simple. Aquí hay dos errores. Hay un error, pero de todos modos, ¿es bimembre o es unimembre? Es bimembre. Bimembre. ¿Por qué? Porque se puede separar en sujeto y predicado. Se puede separar en sujeto y predicado. Una vez más, no me preguntes, respóndeme. ¿Ya? Muy bien. A ver, Karen, ¿has logrado encontrar el horror en esta oración? Falta el acento en la O de llegó. El acento tiene, pero falta algo más. A ver. ¿La tilde? Exacto, la tilde. No me preguntes, respóndanme. Necesito que estén seguros. Está bien lo que están haciendo, están bien lo que están diciendo. Bien, falta la tilde, entonces aquí. Horror que se me ha ido. Llegó. Muy bien, gracias, Karen. Vamos con... A ver, con... Uy, se salieron los otros. Dasha, ¿me puedes ayudar con la segunda? Sí, profe. Dale, Dasha. Es una oración unimembre. Ya, simple, compuesta. Simple. Ya. Unimembre, ¿por qué? Porque no se puede dividir en dos, en sujeto y predicado. ¿Qué más? ¿Tiene verbo? No, profe, no tiene. Entonces, ¿por qué defino que es una oración? Mira, Dasha. Porque no tiene un verbo, profe. Entonces es simple. Ya, pero hay oraciones unimembres que no tienen verbo. ¿Por qué defino que esta oración es unimembre y no tiene verbo? Hay un criterio más. Porque solo es una idea. Alguito más falta, Dasha. Dale, tú puedes, yo sé que eres capísima. ¿Nada? ¿Alguien que quiera ayudar? Hay un criterio más ahí, no hay verbo. Dime. Por el contexto. Muy bien, adquiere el valor por el contexto. Entonces, en este sentido, sí va a tener o sí se va a considerar como una oración. ¡Qué frío! Nos está denotando pues que está haciendo frío, ¿verdad? O que está muy frío el ambiente. Muy bien, muchas gracias. Vamos con el siguiente. Gercel, ¿puedes habilitar tu micrófono?
Gercel. Sí, profe. Dale, con la tercera. ¿Profe me escucha? Sí, te escucho perfectamente. Ah, ya. La tercera oración, ¿no ve? Sí, dale. Sería una oración simple y a la misma vez también sería una oración unimembre. Ya. Ya, a ver, ¿quién dice lo contrario? ¿Nadie? ¿Están de acuerdo con lo que dijo? Naye, ¿qué dices? ¿Estás de acuerdo? Sí, profe, pienso lo mismo. Ya, muy bien. A ver, una vez más, Gercel. ¿Por qué es unimembre? Unimembre me dijiste, ¿verdad? Sí, profe, sí. Ya, ¿por qué es unimembre? Porque no pueden ser divididas en sujeto y predicado. ¿Qué más? Yo creo que tiene una independencia sintáctica, tal vez. Ya, Porque ¿qué más? a la misma vez también tiene un sentido un poco más completo. Ya, ¿qué más? También tiene un verbo. Ya. Eso nomás, profe, yo creo que sería. Ya, a ver, ¿qué me dice este verbo? Está bien lo del verbo. Vamos a ahondar un poquito más ahí. ¿Qué me dice este verbo? Dale, Gercel, tú puedes, estás ahí, está en la punta de tu lengua la respuesta. A ver, hay un verbo. ¿Está conjugado ese verbo, Gercel? Gercel, ¿estás? Profe, perdón, ¿cómo dijo? Está conjugado. Entrecortado. Ah, ¿me estás escuchando? ¿Los demás me escuchan entrecortado? Yo lo escucho normal, profe. Ah, ya. Imagino que es tu internet. Es mi internet. Ese es tu internet, pero ya, no te preocupes. Ya, a ver. Ayer hubo examen. El verbo hubo, ¿está conjugado, Gercel? No, profe, no. ¿No está conjugado? No. ¿De dónde viene el verbo hubo? Creo que es internet de Gercel. A ver, ¿quién nos quiere ayudar? ¿Alguien que nos quiera ayudar? Sí, está conjugado, viene del verbo haber y por tanto va a ser una oración unimembre. Ya, viene del verbo haber. Por tanto, Jessica, ¿qué tipo de oración va a ser? Unimembre. ¿Por qué más? A ver, está conjugado, viene del verbo haber. Y este haber, ¿cómo está trabajando en esta oración, Jessica? ¿Está trabajando como auxiliar? ¿O no? ¿Está trabajando de forma independiente? Por así decir. Está trabajando de forma independiente, no tiene un auxiliar. No tiene ningún auxiliar, entonces va a ser unimembre. Muy bien, Jessica, muy bien, Naye. Muchísimas gracias por su ayuda. Bien, súper. Entonces nos vamos a ir a esta. Ayer hubo examen. ¿Qué haces? A ver, dale, Naye, haz el análisis de esta oración. Bueno, no cumpliría con las reglas, con las reglas para que sea una oración completa, porque le falta el signo de interrogación de apertura. Pero si tuviera eso, sería un unimembre y una oración simple. Una oración simple, exacto. Muy bien.
Muchas gracias, Naye. Gracias a todos. Vamos a ir continuando. Bien, porque no se nos va tiempito. Ya, vamos a ir con las oraciones compuestas. ¿Ya? Estas tienen dos o más proposiciones. Por lo general son solo dos. Muy difícilmente a veces se encuentra 3, 4 proposiciones dentro de una misma oración. Bien. Las oraciones compuestas están para reconocer dentro de un texto las oraciones largas. Ya son las más largas, no son simples, no solamente hay un verbo, van a haber más de un verbo. ¿Ya? Si yo quiero reconocer una oración compuesta en un texto, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero voy a buscar los verbos. Tiene que existir más de un verbo, obviamente, conjugado dentro de una oración. Si yo veo más de un verbo, ya sea el verbo haber como auxiliar, pues voy a decir, ¡ah! No, aquí hay una oración compuesta, o me da luces de ser una oración compuesta, ¿ya? También vamos a ver que existe más de una idea en el texto o en la oración, ¿ya? A lo que llamamos proposiciones, ¿ya? Entonces, las proposiciones van a ser, es como una fórmula, ¿ya? Vamos a hacer n, que es número de proposiciones, igual al número de verbos conjugados, ¿ya? Si yo tengo dos verbos conjugados, pues van a existir dos proposiciones diferentes, dos ideas, ¿ya? Entonces, por lo general nos vamos a encontrar una oración, déjenme borrar esto, ya. Vamos a encontrar una oración donde en medio existe, ya sea coma, conjunción, cualquier tipo de conjunción, para que sea dependiente o independiente, ¿ya? Y yuxtaposición, ahorita vamos a ver cuáles son las de yuxtaposición. Voy a tener una idea completa y una idea completa. Bien, son dos ideas. Ahorita vamos a ver cómo esta se subdivide, ¿ya? Pero ¿qué es lo que voy a hacer primero? Voy a ver cuántos verbos y cuántas proposiciones están. ¿Sí? Entonces nos vamos a ir a esto. Va a existir tres tipos de divisiones dentro de una oración compuesta. Las de yuxtaposición, las de coordinación y las de subordinación. Bien. ¿Qué es yuxtaposición entonces? Es un recurso sintáctico capaz de unir enunciados. ¿Qué es lo que va a unir? Va a realizar la unión de dos ideas, ¿ya? Idea en este caso. Idea 1 e idea 2 mediante signos de puntuación, vale decir, coma, punto y coma, 2 puntos, ya que son las principales, por no decir las únicas, ¿sí? Entonces van a unir por signos de puntuación. De este modo las yuxtaposiciones logran esa sensación de adherencia de ideas. Bien, voy a tener una coma, tengo una idea completa, otra idea. Esta coma está uniendo idea 1 con idea 2. ¿Sí? Por ejemplo, llegamos, cenamos, nos dormimos. No me dice llegamos, luego cenamos, después dormimos. ¿No? En vez de poner esas palabras, estoy poniendo comas que nos dan ideas completas. Llegamos es de llegar, de entrar a un lugar. Cenamos, de comer, y dormimos, pues de descansar. Bien, nos da esta idea completa. Miren, y solamente son verbos. Nos da una idea completa. ¿Quiénes llegan? ¿Quiénes cenan? ¿Quiénes duermen? Nosotros, por la conjugación. Entonces, en este caso estaríamos hablando de un sujeto tácito, ¿verdad? Súper. Entonces, dentro de estas compuestas por yuxtaposición, vamos a tener las que están con signos de puntuación en su división. ¿Ya? Son unidas entonces directamente, sin palabras intermedias. Son una de las más facilitas, ¿ya? El nexo que las une en este caso es el signo de puntuación. Entonces, vamos a tener luego las oraciones coordinantes, ¿ya? Si en la yuxtaposición solamente se unían
con un signo de puntuación en las coordinantes ya tienen una palabra de unión o de enlace. Bien, en este caso vamos a ver esta palabra de enlace que es el pero. ¿Sí? Es coordinante. ¿Por qué va a ser coordinante? Va a utilizar proposiciones coordinadas. ¿Qué quiere decir? Voy a tener idea 1 e idea 2 están relacionadas. Estas dos ideas. Mas no, la idea 2 no es dependiente, sino es independiente. Bien, están enlazadas entre sí, sí, por la semántica, pero no va a existir una dependencia en este caso de la idea 2. Por ejemplo, la llamé, coma, pero no estaba en casa. Si yo quiero hacer una yuxtaposición, agarro, borro no, la llamé, no estaba en casa. Tengo idea completa 1 e idea completa 2. Tranquilamente puedo decir, no estaba en casa y se entiende la oración. En cambio, ya vamos a ver ahorita el cambio. En las oraciones subordinantes no va a pasar esto. Voy a tener una oración 1, una idea 1, voy a tener una idea 2, va a estar unida por mediante palabras, en este caso por conjunciones, ¿ya? Pero esta idea 2 va a ser dependiente de la idea 2. Por eso nos dice que contiene dos proposiciones de diferentes jerarquías. ¿Qué quiere decir? Que una va a estar antecesora a otra. ¿Ya? Es decir, que una proposición, una de las proposiciones depende de la otra. En este caso, vamos a tener una proposición principal, que es la independiente, por lo general es la 1, ¿ya? Que transmite la idea básica de la oración. Y las proposiciones subordinadas, que expresan una explicación que va a completar esta idea básica, o modifican a la proposición principal. Bien, ¿cómo me voy a dar cuenta en este caso? Voy a tener idea 1, voy a tener idea 2, aquí voy a tener una conjunción, y si borro esto, esta idea 2 va a ser inaccesible al entendimiento. Entonces, cuando yo tenga esta idea 2, voy a decir, ¿de qué está hablando? No entiendo. ¿Bien? Listo. Nos vamos a ir entonces a estas subordinantes. En este caso, en las subordinantes vamos a utilizar conjunciones pues, subordinantes, ¿ya? Son palabras cuya única función dentro de la oración es enlazar proposiciones, ¿ya? Una con otra, ¿ya? Por ejemplo, qué, mientras, cómo, para qué, sí, por qué, aunque, ¿ya? Por ejemplo, vamos a poner acá. Salimos de casa mientras llegabas. ¿Ya? Si yo borro esta, voy a mover un poco aquí abajo. Ya, ahora sí. Si yo borro mientras, el llegabas no se entiende. Es complementaria, pero no voy a entender. Es decir, ¿llegabas qué? Llegabas a la casa, llegabas dónde. Entonces, tengo una proposición, una idea 1, salimos de casa, mientras que está uniendo otra proposición que es llegabas. Si yo borro esta y leo, salimos de casa, llegabas, no se entiende. Bien, si yo digo solamente llegabas,
no se entiende dónde llegabas, a qué lugar llegabas, no es una oración completa. Por tanto, esta idea 2 va a ser subordinada, ¿ya? ¿Qué voy a utilizar para esta subordinación? El qué, mientras, cómo, para qué, sí, por qué, aunque. Y los relativos son elementos de enlace que desempeñan dos funciones, ¿ya? La primera función van a estar como enlace, van a estar como estas, similar a estas, ¿ya? Y otras va a ser de introducción, en estas cuales van a ser qué, quién, cuál, cuyo, dónde, cómo, cuánto, cuándo. Ya en este caso, las que tengo estas proposiciones de enlace, pues van a mencionarnos que son enlaces subordinantes, por tanto, esta oración va a ser subordinante. Bien, ahora vamos a ver un cuadro de diferenciación. En este caso, las coordenadas no presentan relaciones de dependencia sintáctica. Bien, tampoco en este caso de dependencia semántica, ya van a ser independientes sintáctica y semánticamente. Pueden separarse sin perderse sentido. ¿Qué quiere decir? Puedo no poner la coma porque por lo general se ponen coma y una conjunción coordinada, ¿ya? Pero puede ser que yo agarre y en vez de esa coma ponga un punto y exprese una oración independiente. No va a afectar. En cambio, las subordinadas va a ser contrarias a las coordinadas, ¿sí? La proposición, en este caso, desempeña una función sintáctica dentro de otra. No se pueden separar. Si se van a separar, como en el caso que hemos visto de mientras, va a perder el sentido la oración y va a quedar como una oración suelta. ¿Y de qué hablaba esta oración? ¿Ya? Entonces, van a existir, con estas dos existe mucha confusión. Las yuxtapuestas ya son un poco más entendibles, donde la unión de dos o más oraciones va a estar sin un nexo en palabras, sino un nexo mediante signos de puntuación. Bien, ¿tienen alguna duda o alguna consulta hasta aquí para que pasemos a consolidar la información? ¿Todo claro? Ya. Profe, yo Dime. tengo una pregunta. Usted mencionó que en las coordenadas también se podía usar coma. Y entonces, sí. ¿Cómo me doy cuenta que es coordinada y no yuxtapuesta? Ya. Cuando yo tengo una oración yuxtapuesta y coordinada en diferenciación va a ser en las coordinadas o en las subordinadas también puede existir una coma, pero esta coma va a estar por un sentido más ortográfico. Recuerden que dentro de las características de la palabra pero, así como un ejemplo, ¿no? Pero antes del pero debe ir una coma, pero esto por ortografía. Ya voy a tener un pero. Disculpen la letra. En cambio, en las yuxtapuestas voy a tener una coma y la oración va a continuar. ¿Qué quiere decir? No va a existir una conjunción. Por lo general va a empezar por verbo. Bien, pero no va a existir una conjunción. ¿Cómo te vas a dar cuenta, Jessica? Tú vas a tener idea 1, idea 2, ¿ya? Y, ay, a ver, dame un ratito, voy a poner la pizarra, ¿ya? No me está dando escribir aquí. Ya. Voy a tener idea 1 e idea 2. O proposición 1 y proposición 2. ¿Ya? Voy a poner con mucho colorcito. Voy a tener proposición 1 y proposición 2. ¿Ya? Aquí voy a tener una comita. Aquí arriba igual voy a tener una comita. Ya que van a dividir mis dos ideas. ¿Cómo me voy a dar cuenta, Jessica? Acá voy a tener una conjunción.
sea. Pero, sin embargo, otras, a ver, no obstante, quizá, entre otras. Sí, porque es tremenda la lista de conjunciones, ¿no? Voy a tener, ay, no, ¿qué pasó? Voy a tener otras más, ¿sí? Entonces, tanto en las subordinantes o subordinadas y las coordinadas, voy a tener, ¿ya? Idea 1 y voy a tener una conjunción. En cambio, en lo que son las yuxtapuestas, voy a tener idea 1, voy a tener coma y va a seguir mi oración. ¿Qué quiere decir? Aquí va a faltar una conjunción. Como no hay conjunciones, va a pasar directamente o a ser coordinada o a ser subordinante. Si tú ves una oración con idea 1, idea 2, coma, sin ninguna conjunción, ya sea verbo, ya sea sustantivo, ya sea sujeto, o ya sea algún adverbio y demás, pero no conjunción, pues vas a tener en entendido que es yuxtapuesta. ¿Me hice entender mejor, Jessica? Sí, profesora, muchas gracias. Ya. ¿Alguna otra duda más? ¿Ninguna? Súper. Entonces nos vamos a ir a la parte de... ¡Ay! ¿Qué pasó? Me saltó mi diapositiva. Vamos a irnos a la parte de consolidación. ¿Ya? Ya. Vamos a irnos a la parte de consolidación. Una vez más vamos a hacer estudio de caso, ¿ya? Pero no, esta vez no va a ser escuchado, no va a ser por un audio, ni audiovisual, ¿ya? Sino va a ser por un estudio de caso que les voy a mandar a WhatsApp, ¿ya? Lo que quiero hacer en esto es que van a ver ustedes oraciones y que me clasifiquen las oraciones. Busquen oración por oración. ¿Qué tipo de oraciones? Si es, en este caso, es coordinada, es subordinante, es compuesta, de yuxtaposición, ¿ya? Pero solo estas. Nos enfocaremos a esta, porque simple y compuesto ustedes ya la saben, ¿no? Ahora, si dentro de estas oraciones ven una simple, allá ponen oración simple. Si ven una oración coordinada, subordinante o yuxtapuesta, ponen esta oración es yuxtapuesta, esta oración está. ¿Bien? Entonces los voy a dividir por grupo. Esta vez vamos a trabajar en grupo. Les voy a mandar a un grupo de... voy a enviarles en este momento a unos grupos, ¿ya? Adriana, Caleb y... Uy, aquí están puro antiguos, puro nuevos. Voy a separar un ratito, ¿ya? Un ratito. A ver. Ya. En este caso, Adriana y Caleb van a hacer caso 1. ¿Ya? Luego, José, Nayeli y Jessica van a hacer caso 2. Chochas de trabajar juntos, ¿no? Y ahorita pongo el caso 3, que van a estar Dasha, Karen y Gercel. Bien, Adriana y Caleb van a hacer caso 1. José, Naye y Jessica van a hacer caso 2. Dasha, Karen y Gercel van a hacer caso 3. Envíenme un mensajito al WhatsApp, me dicen caso 1 o caso 2, cualquiera de ustedes, solo uno por grupo. Les voy a pasar los casos en Word. ¿Tienen alguna duda o alguna consulta? ¿Ninguna?
Bien. ¿Cuánto tiempo quieren para esto? Es una máximo, uno de los casos debe tener una hoja y cuarto, digamos, pero las demás solo tienen una hoja. ¿Cuántos minutos quieren? 10 minutitos está bien y 2 minutos compartimos. 15, profe. Es que ya son y 48. 10 minutitos nos daremos y 2 minutos vamos a compartir. ¿Les parece? Hasta donde avance. ¿Ya? Está bien, profe. Ya. Entonces les mando a sus grupos, ¿ya? Vayan a sus grupos, mándenme su WhatsApp, por favor. Bien, vamos con el grupo 2 entonces. Grupo 2, ¿quiénes son de grupo 2? José, Naye, Jessica. José, Naye, Jessica. Rápido, chicos. Como 3 oraciones. Ya, no hay ningún problema, pero han leído, ¿no ve? No, tampoco. ¡Oh! ¿Cómo es posible? ¿Qué ha pasado? Ya, a ver, el siguiente grupo. Vamos con Dasha, Karen y Gercel. ¿Hasta dónde han avanzado? Vamos, vamos, chicos. Igual son poquitas oraciones, profe, igual lo comparto. ¿Han leído todo el texto? Sí, yo algo. Ya, dale, puedes compartir, no te preocupes, compartan. Vamos con Dasha primero. Bueno, acá está, profe, lo que hicimos. Hemos encontrado algunas de las oraciones con mis compañeros. El texto trata más o menos sobre Florian y Pedraza, sobre que uno de ellos es el que aconseja mayormente a las personas y que es muy bueno resolviendo las dudas. Eso es lo que yo entendí. Es militar también. Ya. A ver, las amarillas, ¿qué tipo de oración son? Las resaltadas amarillas, ¿qué tipo de oración son? Y las verdes, ¿de qué tipo son? Yo le sigo respondiendo, profe, o mis compañeros también. Dale, respóndeme, Dasha, no te preocupes porque estamos sobre hora ahorita. Ya hemos dicho que la primera era coordinada. Igual la otra amarilla igual coordinada. Sí, hemos encontrado creo que toditas como coordinadas porque no estaban separadas por ningún punto de signo de puntuación, a no ser la primera en verde que tiene una.
Ya, y dentro de esas compuestas, ¿hay subordinantes? Sí, profe. Quizá la primera en verde y la segunda en verde. Ya, entonces les dejo de tarea terminar esto. ¿Bien? El caso de, no te preocupes, de Florian y Pedraza son dos militares que han sufrido de mutilación genital. Ya, esto sí pasaba mucho, ellos son colombianos, son soldados colombianos, ¿no? Ustedes saben que las guerrillas en lugar colombiano pues eran sumamente complicadas o son sumamente complicadas, así que pues esto ha pasado con ellos, ¿ya? Son uno de los casos un poco más fuertes que les he dado, pero ya saben el por qué. Bien, súper gracias, Dasha. Naya, ¿puedes compartir? Profe, yo estaba en el grupo de Jessica. Ah, y José. Ya, súper. Les faltaba, ¿verdad? Sí, profe, lo hicimos poquito y no pudimos leer todo el texto. Ya. A ver, vamos entonces con el grupo 1, el caso 1. Quien guste, Adriana o Caleb. Vamos, chicos. Caleb. Ya. Hemos hecho solo 4. Nos costaba coordinar, pero hemos hecho. El primero no lo tenemos. El segundo es una oración coordinada porque se podían dividir. Ya. Porque pueden separarse sin perder el sentido. La siguiente es subordinada precisamente porque no pueden separarse, perderían información. Ya. La tercera igual subordinada precisamente por lo mismo, porque si digamos leeríamos desde así que no estaba preparada y demás, no tendría sentido porque nos hace falta la información que nos dan en un principio. Y la otra yuxtapuesta, porque no están relacionadas no tienen un nexo y están separadas por un signo de puntuación y pueden ser independientes. Ya. Solo hemos hecho esas. Ya, no te preocupes. A ver, acá, y solo para terminar esta parte, porque vamos a continuar la siguiente clase, han visto que es a veces un poco dificultoso esto. O sea, en la parte teórica es fácil, no te das cuenta, ¿verdad? Rápido. Pero en la parte práctica no. ¿Ya? Por ejemplo, desde ya, esta primera oración de acá, vamos a empezar por esta. Ya me dices coordinada. Pero yo estoy viendo que no es coordinada, es subordinada. ¿Por qué? Tengo idea 1 y es la central, estaba cubierta desde los pies a la cabeza y demás. Y tengo otra idea, después de unos días. Si yo separo esta con esta, la oración que llegaría a ser la primera por orden, pero la segunda por semántica, o sea, de orden jerárquico, no tiene ninguna relación, o sea, no tiene un sentido. Después de unos días, ¿qué? ¿Verdad? Queda así, entrepuesta. Cierto, Bien, cierto. Entonces, ojo, analicen bien. Yo sé que menos de 10 minutos es sumamente complicado realizar esto, ¿ya? Hagámoslo entonces la siguiente clase. Bien, van a seguir trabajando en grupo. No los quiero presionar porque yo entiendo que ahorita son fechas navideñas, están con cosas en la casa y también deben tener trabajo, tareas y demás. Así que la siguiente clase vamos a continuar con esto. Si ustedes quieren adelantar un poco, súper, me avisan, me dicen, estoy como trabajando en esto, o cualquier duda, cualquier consulta que tengan, ¿bien? Pero la idea es que lo hagan en grupo, ¿ya? Y si no pueden hacerlo en grupo por motivo de trabajo, otras tareas, no hay ningún problema. El día sábado, si mal no me equivoco, llevamos la clase conmigo, vamos a trabajar una vez más estos textos, ¿ya? Pero es muy, muy importante que ustedes entiendan esto. Si no estamos entendiendo bien el análisis, muy poco vamos a saber de
comprensión lectora, que es uno de los temas que viene después, casi después de de este texto, ¿no? Viene oración, viene párrafo, viene texto y comprensión lectora, técnicas de estudio, entre otros. Bien, súper. Entonces, me queda de bien el grupo de Naye y Jessica y los demás, la siguiente clase vamos a ir continuando. Bien, espero la clase haya sido de su agrado. Vamos a llevar las clases con este tipo de dinámica. Ustedes han visto los más antiguos, nosotros llevamos las clases pues con artículos científicos, ¿no? Vamos a hacer el artículo, pero ya quiero salir de eso para que ya ustedes vayan haciendo redacción. Han visto que redactar y han estado en esta parte de la redacción es un poco más complicado. Ya que reconocer, aunque reconocer, ahorita estamos viendo que tenemos que observar muy bien qué tipo de oraciones estamos trabajando. ¿Sí? Bueno, entonces hasta el día sábado. Un abrazo, chicas y chicos. Hasta luego, Liz, muchas gracias. Hasta luego. Hasta el día Chao, sábado. chao. Hasta el sábado. Chao, chao.